Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla hoy. Estoy súper emocionado por el tema que vamos a abordar en este vídeo, porque sé que a muchos de ustedes les interesa, y créanme, trae consigo un montón de detalles y aclaraciones que creo que les van a gustar mucho. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha dado mucho de qué hablar, especialmente en el mundo del espectáculo y entre los seguidores de dos de sus protagonistas más queridos. Vamos a hablar de Can Yaman, y en concreto vamos a abordar una afirmación que ha circulado por ahí, y que él mismo ha salido a desmentir, la supuesta infidelidad hacia Demet Özdemir. Así es, vamos a poner las cartas sobre la mesa, vamos a revisar qué se ha dicho, qué ha respondido, y qué significa todo esto para la relación y la imagen pública de estas dos estrellas. Y antes de que nos sumerjamos en todo esto, les recuerdo algo súper importante: si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribir y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque tenemos contenido que les va a encantar. Como les decía, el foco de hoy es Can Yaman y esa sombra de duda que se ha proyectado sobre su comportamiento en una de sus relaciones más mediáticas. Las revistas, las redes sociales, los foros de fans, todos han sido escenario de rumores y especulaciones. Y es que cuando dos figuras tan populares y queridas como Can Yaman y Demet Özdemir están involucradas, cualquier chispa puede convertirse en un incendio mediático. Se les vio juntos, se les shippeó hasta el infinito y de repente la ruptura, y con ella, la siembra de dudas sobre las razones detrás de ese final. Uno de los rumores más persistentes y dolorosos, tanto para los involucrados como para sus fans, es el de una supuesta infidelidad por parte de Can Yaman. Se habló de terceros, de encuentros secretos, de traiciones, y todo esto sin pruebas contundentes, pero alimentado por la incesante máquina de la rumorología. Sin embargo, la novedad y el punto clave de nuestro vídeo de hoy es que Can Yaman ha decidido romper su silencio. Él mismo ha salido a negar rotundamente estas acusaciones. Y no solo eso, sino que lo ha hecho de una manera que sugiere que ya está harto de que se manche su nombre y su reputación con este tipo de falsedades. Él afirma, de manera explícita y directa, que nunca engañó a Demet Özdemir. Esto es un giro importantísimo en la narrativa que se había construido alrededor de su relación y su ruptura. Ahora, ¿qué es tan relevante esta declaración? Bueno, primero porque viene directamente de la fuente principal. Cuando una celebridad se pronuncia sobre un rumor que le afecta, y lo hace de forma tan contundente, es difícil ignorarlo. Segundo, porque aclara un punto que para muchos era una interrogante fundamental sobre su comportamiento. Si la ruptura no fue por una infidelidad, ¿cuáles fueron los motivos reales? Esta declaración abre la puerta a otras interpretaciones y a la posibilidad de que la relación simplemente no funcionara por otras razones, algo que en el mundo de las relaciones es perfectamente normal. Can Yaman, a través de sus declaraciones, está intentando recuperar el control de su propia historia. Está diciendo, esto es lo que pasó, y esto es lo que no pasó. No permitan que se construyan narrativas falsas sobre mí. Es un acto de defensa de su imagen y seguramente de su tranquilidad personal. A veces los rumores, aunque no sean ciertos, pueden tener un impacto devastador en la vida de una persona, tanto a nivel profesional como personal. Y en el caso de una figura pública tan expuesta como Can Yaman, esto se magnifica exponencialmente. Las declaraciones de Can Yaman no son las primeras veces que un famoso se ve en la necesidad de aclarar situaciones que se escapan de su control. El mundo del entretenimiento, por su naturaleza, genera un apetito insaciable por los detalles de la vida privada de sus estrellas. Los medios de comunicación, y a menudo los propios seguidores, se convierten en detectives improvisados, buscando siempre la noticia, el escándalo o simplemente la confirmación de sus sospechas. Y cuando hay una ruptura, la tendencia a buscar culpables, y a menudo a atribuir la causa a algo tan dramático como una infidelidad, es muy fuerte. Es una forma fácil de explicar un final, una especie de telón de fondo que satisface la curiosidad. Pero la realidad, como solemos decir, suele ser mucho más compleja y a menudo menos sensacionalista. Las relaciones terminan por mil motivos: incompatibilidad, diferentes caminos en la vida, presiones externas, o simplemente porque el amor se agota. Y es importante recordar que estas son personas reales, con sentimientos reales, y que merecen un mínimo de privacidad y respeto, incluso cuando deciden compartir fragmentos de sus vidas con el público. La figura de Can Yaman en particular ha sido objeto de una atención mediática muy intensa.
Su éxito en series como Erkencicus junto a Demet Özdemir lo catapultó a la fama internacional. La química entre ellos en pantalla era innegable, y esto se trasladó, para el público, a la vida real. Se convirtió en uno de esos couples que todos deseaban ver juntos, tanto en la ficción como fuera de ella. Por eso, cuando anunciaron su separación, el impacto fue grande y las preguntas inevitables. Y dentro de esas preguntas, la de qué pasó realmente se convirtió en la más recurrente. Los rumores de infidelidad surgieron como una forma de llenar ese vacío de información, y lamentablemente, muchas veces se dan por cierto sin un mínimo cuestionamiento. El hecho de que Can Yaman haya tomado la iniciativa de desmentirlo, y de forma tan rotunda, demuestra la importancia que le da a aclarar este punto. Probablemente se ha cansado de que esta acusación siga flotando en el aire, afectando su imagen y quizás, sus futuras relaciones o proyectos. Para Demet Özdemir, esta declaración también tiene su relevancia. Aunque ella no se haya pronunciado directamente sobre el rumor de infidelidad en este contexto particular, el hecho de que Can Yaman lo niegue es, de cierta manera, un alivio para su reputación también. Si existía la sospecha de que ella fue víctima de una infidelidad, esta declaración oficial podría llevar a sus seguidores a reconsiderar las causas de la ruptura. Es importante recordar que ambos son profesionales y que, a pesar de las expectativas del público, sus vidas personales son suyas. La forma en que una relación termina, y las razones detrás de ella, no siempre son de dominio público, y no deberían serlo si las personas involucradas no lo desean. Entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto? Primero, que los rumores, por muy extendidos que estén, no siempre reflejan la verdad. Segundo, que las celebridades tienen derecho a defenderse de acusaciones infundadas. Y tercero, que las relaciones, incluso las que parecen perfectas ante nuestros ojos, pueden terminar por razones que van mucho más allá de lo que imaginamos o de lo que los medios nos cuentan. La declaración de Can Yaman nos invita a ser un poco más críticos con la información que consumimos, a no dar por sentado todo lo que leemos o escuchamos, y a recordar que detrás de las figuras públicas hay personas con sus propias historias y su propia complejidad. Es un recordatorio de que, aunque disfrutemos de su trabajo y de su vida mediática, debemos mantener un respeto por su espacio privado. En resumen, y para ir cerrando este tema tan interesante, hemos abordado la importante declaración de Can Yaman desmintiendo categóricamente haber engañado a Demet Özdemir. Hemos explorado cómo estos rumores surgen en el mundo del espectáculo, la importancia de escuchar a las fuentes directas, y cómo estas aclaraciones pueden afectar la percepción pública y la reputación de los involucrados. Queda claro que, según las propias palabras de Can Yaman, la ruptura no se debió a una infidelidad, lo que nos invita a reflexionar sobre las verdaderas razones, que probablemente son mucho más personales y complejas de lo que los titulares sugieren. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero de corazón que este vídeo les haya resultado interesante e informativo y que les haya ayudado a entender mejor esta situación. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por haber llegado hasta el final. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió la declaración de Can Yaman? ¿Creen que es importante que las celebridades desmientan este tipo de rumores? Dejen sus opiniones y sus reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y creen que a sus amigos también les podría interesar, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo en sus redes sociales y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.